tormentas. Y esas tormentas son pruebas en la vida, las cuales se presentan en una de las tres formas que puede haber, y son las existentes. Pueden ser tormentas físicas, pueden ser tormentas emocionales, o pueden ser tormentas espirituales. Eso es parte de la vida. Por lo tanto, nosotros debemos y tenemos que aprender a prepararnos a las tormentas que llegan, ¿sí? Porque en sí van a venir en toda nuestra vida, ¿sí? Siempre van a estar apareciendo. Siempre han sido así desde la caída de Adán y Eva en el huerto, ¿sí? Siempre van a estar hasta que Cristo vuelva. Habrá tormenta de todo índole y tenemos que aprender a sobrellevarlas. Tenemos que aprender a sobrevivirlas a ellas, porque si no, nos vencerán. Muchas veces perdemos la bendición de Dios porque no sabemos cómo reaccionar a las tormentas de la vida. Si hoy nos preguntáramos, hermanas y hermanos, si recordamos alguna tormenta en nuestra vida en la cual haya desafiado o afrontado nuestra comunión con Dios, ¿sí? Que haya cuestionado nuestra creencia, ¿sí? Que realmente han hecho que nuestra vida cristiana se tambalee. Considero que todos, de alguna manera, podíamos pasar a dar un testimonio al respecto, ¿sí? Pero la pregunta principal, hermanos, que le hago es, ¿sabemos reaccionar a esas tormentas? ¿Sí? ¿Sabemos enfrentarlas? ¿Sabemos reaccionar de tal forma que tengamos que salir victoriosos? Y más fortalecido cada vez cuando la logramos vencer. Yo entiendo que si Dios permite esas tormentas, su propósito principal es para que cada vez que pasen, seamos más fortalecidos. No es que Dios nos mande tormentas porque Él quiera. Escuchen bien, hermanos. Parte de esas tormentas son las secuelas o consecuencias del pecado en nuestra vida en el pasado, ¿sí? El asunto principal no es que la tengamos, sino cómo reaccionamos a ellas. Iniciamos viendo la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Ahí el apóstol Pablo le escribió a Timoteo porque sabía que estaba en una tormenta en su vida. Timoteo era un pastor de una iglesia en Éfeso y esa iglesia estaba en un gran caos, donde pasaba un momento muy difícil. Pablo lo sabía y le escribe esa carta. Con este antecedente vamos a ver el versículo 1 hasta el 7. Segunda de Timoteo 1, del 1 al 7. Amén. Así está escrito. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. De esta forma, Pablo le decía a Timoteo, estoy orando por ti y sé que necesitas. Entonces continuamos con el versículo 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le dio palabra de elogio y también de ánimo, y reconoce que su fe no era fingida. Acordémonos de hace poco en una prédica que decimos que si vivimos en mentira,
viviremos en una paz fingida. ¿Por qué? Con el temor que tarde o temprano vaya a salir la verdad. Vamos al versículo 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo sabía que Timoteo estaba pasando momentos muy difíciles. Sabía que estaba desanimado y sabía que necesitaba ayuda. ¿Sí? Así que al decir en este versículo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, eso es lo que le quería decir Pablo. Imagínense, hermanos, cuando estamos preparando unas carnes asadas, ¿sí? Y el fuego se nos está apagando, ¿sí? Que se está extinguiendo cada vez más y más, y no sabemos qué hacer. No sabemos si soplarle, no sabemos si echarle más leña, más carbón, o a veces hasta gasolina o alcohol si tenemos, ¿sí? Lo que realmente queremos es revivir y provocar que esa llama nuevamente arda, ¿sí? Y es lo que esta palabra significa, y es lo que Pablo le dice a Timoteo: el encender el don de Dios que está en ti. Y si estaba en él, está también en ustedes y en mí. Timoteo se había desanimado, ¿sí? Veía que a su alrededor y creía que eran sus amigos. Él estaba en una iglesia, ¿sí? Y las personas que llegaban a la iglesia, él lo trataba con amor pensando que eran sus amigos. Pero verdad, no era así, ¿sí? Hablaban mal a sus espaldas, ¿sí? Hasta que él lo supo y lo lastimaron mucho, ¿sí? Entonces, él pensaba que ellos llegaban porque creían saber del evangelio. Pero cuando se dio cuenta, eso lo desalentó mucho. Por eso, Pablo le manda esa carta, ¿sí? Sí, porque él sabía que estaba desanimado, ¿sí? Y sabía el significado que era muy importante para nosotros, que también pasamos momentos difíciles, momentos de tormentas en la vida, ¿sí? Que a veces vienen personas que nosotros queremos y son las que a veces nos lastiman. Esas tormentas que están ahí, que no esperábamos que aparecieran, llegan y nos encontramos desconcertados, ¿sí? Aquí Timoteo estaba desanimado y Pablo se fijó que estaba completamente desalentado y deprimido y que necesitaba aliento. Hermanos, por eso es importante que convivamos en familia. Por eso es importante la reunión de ayer. Como le decía, yo me deleité, a lo lejos me deleité y me gozaba, ¿sí? De ver hermanos que no se habían tratado casi, platicando, riéndose, conviviendo. Y eso es parte fundamental de esta iglesia, ¿sí? No lo dejemos perder, ¿sí? Pero no solamente deseo, y también es lo que Dios quiere, que no solamente en esos momentos estemos juntos, sino también en los momentos más difíciles, en los momentos en que, por ejemplo, no sabemos lo que tiene el hermano que está a mi lado, no sabemos qué es lo que está pasando con la hermana que está atrás, y no es que necesitamos saber y seamos chismosos de sus vidas, ¿sí? Simplemente a veces un abrazo, un saludo, ¿sí? Nos damos cuenta cómo estamos, ¿sí? El día de hoy, nuestro hermano Julio y su esposa Guille iban a venir, ¿sí? Pero a él lo van a intervenir el día de mañana, ¿sí? Y hoy me mandaron un mensaje que no van a poder venir porque están en los preparativos y todo para su operación de un riñón. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Orar por ellos, ¿sí? Orar por ellos, mandarle un mensaje de consuelo, mandarle unas palabras, ¿sí? De amor en Cristo, que no están solos,
Y eso es lo que Pablo vio en Timoteo, ¿sí? No está solo Timoteo, aquí estoy yo, a lo lejos, pero mis oraciones están contigo, ¿sí? Así que al concluir este mensaje, que oremos, aunque no vinieron el día de hoy, oremos por la intervención del hermano Julio y que el Señor, que tiene el control de todo, ¿sí?, que sea para bien, ¿sí? Necesitamos darnos alientos como hermanos en Cristo. Y no solamente en la salud, sino también tenemos problemas económicos, familiares, con hijos, ¿sí? No sabemos, pero siempre, a veces tenemos unas nubecitas oscuras que en cualquier momento pueden llegar a ser tormentas. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego que hay en ti. Y te lo dice a ti, como le dice a Miguel: te aconsejo que avives el fuego que hay en ti. Y a ti también, Miguel, y a todos nuestros hermanos nos dice, y a mí también, te aconsejo que avives el fuego que hay en ti, ¿sí? Porque si no, nos apagamos. Y ese es un don de Dios que todos nosotros lo tenemos. ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador. Todos tenemos el Espíritu de Dios, todos, pero todo lo que hemos aceptado a Jesús, ¿sí? O sea que no todo en general, ¿sí? Por eso es muy importante, porque el Espíritu mora en nosotros, ¿sí? Y al aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, ¿sí?, entonces Él nos da la vida eterna, ¿sí? Pero si nos preguntáramos, en algún momento en nuestra vida nos hemos alejado de Jesús en medio de una tormenta y nuestra vida cristiana estaba enfriándose cada vez más, ¿cuántas veces hemos visto a hermanos fervientes que de la noche a la mañana se apagaron? ¿Saben por qué, hermanos? Exactamente, todos lo sabemos. Se enfriaron porque su fuego ya no ardía. Perdieron su comunión y su mirada en Jesús, ¿sí? Dejaron que ese fuego se apagara, ¿sí? ¿Y qué pasó? Tristemente, muchos regresaron al mundo. En otros momentos, esos hermanos fervientes, ¿sí?, defendían la palabra de Dios. Algunos quizás hasta con su vida, pero perdieron la comunión, ¿sí? Escucharon a otras personas, ¿sí? Y eso pasa cuando nos va ganando el mundo. No puedo venir, tengo mucho trabajo. No puedo venir, llegué cansado del trabajo. No puedo venir porque me llegó una visita. No puedo venir, X y motivo. Empezamos a justificarnos, ¿sí? Y el Señor lo que dice: primero busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, a veces a personas frías nos las encontramos y le preguntamos: ¿cómo estás? ¿Qué está pasando contigo? ¿Sí? Y la mayoría de la respuesta es una respuesta fría y cortante. Nada, estoy bien. Y con esas contestaciones ya no dan ganas de continuar preguntando. Se ponen inmediatamente una barrera. No me cuestiones, ¿sí? Es muy difícil. Y ¿saben qué pasa? Y creo que todos lo sabemos también, y podemos discernir qué hay en su mente y en su corazón. Es que esos hermanos o hermanas
se han apartado de Dios. ¿Sí? Hasta cierto punto que han perdido su paz interior. Y los problemas, las pruebas, las penas que están sufriendo, la han hecho perder su esencia, ¿sí? Pierden su sonrisa, pierden su gozo, pierden la chispa de sus ojos, ¿sí? Y están por perder la esperanza, su paz, y llega el momento en que comienzan a cuestionar hasta la palabra de Dios. Aquellos textos bíblicos que consideraban su ancla, ahora se olvidaron de ellos, ¿sí? Ya no son significativos, ya no leen la Biblia como antes, ya no oran con fe, ¿sí? O el entusiasmo que tenían por escuchar la palabra, ya no la tienen, ¿sí? ¿Y saben qué? Dejan de congregarse. ¿Por qué? Porque el espíritu que ahora está en ellos se lo impide que venga. ¿Sí? Siempre van a tener una justificación, pero realmente lo que sucede, hermano, es que su vida espiritual se enfrió. ¿Sí? Hermanos, hermanas, esto puede sucederle a cualquiera. Le puede suceder a ustedes y a mí. No estamos exentos de no caer, sino principalmente esto le ocurre a aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles y no están muy bien instruidos de la palabra de Dios, ¿sí? Son muy frágiles, ¿sí? O su primer amor, cuando conocieron a Jesús, solamente fue emocional o temporal. Así como algunos matrimonios, si no avivamos el fuego día a día, esto se va consumiendo y se va apagando, hasta que llega la ruptura, el dolor y las lágrimas. A veces por escuchar a personas inadecuadas, porque la mayoría de las veces aparecen siempre el amigo o la amiga, entre comillas, que te dice: si yo estuviera en tu lugar, yo haría esto. Mucho cuidado, hermanos. Es momento de prender ahí la alarma de nuestro dominio propio, porque estamos a punto de escuchar algo que quizás no necesitábamos oír. Si yo estuviera en tu lugar, ¿quién realmente sabe lo que tú estás pasando? ¿Sí? Nadie lo sabe, ¿sí? Nadie lo ha vivido, ¿sí? Solo saben lo que reflejamos en nuestro estado de ánimo. Y conocen solamente una verdad a medias de qué es lo que nos está pasando. Dice un refrán que nadie conoce el fondo de la olla, solamente el cucharón. ¿Y quién es el único ser que conoce nuestros corazones y nuestra mente? Y que conoce, antes de decir la palabra, qué es lo que vamos a decir. Y ese es nuestro Dios Todopoderoso. Pero el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, y él sabe lo que siente. ¿Por qué? Porque él ha estado en esa situación. Él la había vivido, ¿sí? Él sabe qué persecución, él sabe de lo que eran las penas, él sabía de lo que eran los problemas y las pruebas. Así que le escribe y le dice, veamos nuevamente el versículo 7, ¿sí? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Continuemos ahora viendo el versículo 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, le dice Pablo a Timoteo, enciende las brasas, sube la intensidad a tu fuego, ¿sí? Échale más carbón. No tenemos que escuchar y creer lo que otras personas nos dicen a nuestros oídos, ¿sí? Como resultado de eso, le doy un sabio consejo de cómo reaccionar ante estas situaciones. No hay que reaccionar a pruebas, penas y dificultades solo escuchando a amigos o a familiares, porque es natural que algunos estén predispuestos y otros inclinados hacia la otra persona o hacia un lado solamente. Puede ser que a algunos Dios le dé la convicción que debe eliminar en su vida, pero lo mejor, hermanos y hermanas, es utilizar el poder de la oración y fortalecer nuestra fe. Todos tenemos tormentas públicas y tormentas privadas. Todas las tenemos. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos a ellas? La respuesta de Pablo a Timoteo es algo que todos debemos escuchar. Hermanos, no todas las pruebas son resultado del pecado y de nuestro mal caminar, pero también están las pruebas que vienen porque somos creyentes, ¿sí? Esas pruebas que vienen porque habrá separación de algo que realmente era nuestro Dios, y puede ser algo material o puede ser nuestro trabajo, ¿sí? Que lo tenemos a veces primero que Dios, ¿sí? Entonces, cuando vienen ese tipo de pruebas, ¿sí?, puede haber malos entendidos. Eso puede suceder dentro y fuera de la familia. Puede suceder en el trabajo, puede suceder en la escuela, puede suceder en cualquier lugar, ¿sí? Entonces, hermanos, lo que ocurre es que nuestra debilidad, nuestro sentimiento empieza a debilitar nuestra confianza, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nos atormentamos nuestras emociones, ¿sí? Y empezamos a fluctuar entre la fortaleza y la debilidad. Quizás algunos de nosotros hoy esté pasando dificultades, adversidades o dolor, y llegamos a cuestionarnos. Mucha atención, hermanos. El diablo es nuestro enemigo, y él sí le va a echar carbón y más leña a las dudas y a nuestros temores también, para incitarnos a dudar y a desobedecer y a olvidarnos de Dios. Esa es su tarea principal, cuestionar la voluntad de Dios y nuestra relación con Él. Dejar de orar, dejar de leer, alejarse de la familia cristiana, a no congregarnos, ¿sí? Eso le da pie a que iniciemos a buscar al mundo. Y cuando viene uno a darse cuenta, nos hemos descarrilado. Se ha perdido la comunión con Dios por escuchar a la gente equivocada y no leer la Biblia y no haber llevado su tormenta a Dios. Saben, hermanos, no hay nada que podemos llevar a Dios que sea muy grande para Él. No hay nada que llevemos a Dios que sea muy pesado para Él. Dios puede encargarse. No hay nada que le llevemos a Dios para que Él tenga la respuesta correcta. Siempre, sin ninguna excepción. Quizás tengamos que esforzarnos en llegar nuevamente a los pies de Cristo. Si nos hemos alejado en lo espiritual, si hemos dejado de leer la Biblia, al no orar, al no congregarnos, esto comienza a desarrollar
algo en nuestra vida, ¿sí? Y la gente, por lo natural, buscamos una solución. Si vamos a la causa original, hermanos, la causa original es que hemos ignorado el fuego que Dios nos dio, ¿sí? Así que ya hemos perdido la intensidad, las llamas están muy bajas, ¿sí? Y siempre buscamos algo o a alguien para echarle la culpa. ¿Saben? ¿Toda la culpa de quién es? La culpa es nuestra, ¿sí? Porque descuidamos nuestra relación con Dios, porque ignoramos nuestro tiempo de oración y de meditación, y aun cuando oremos y las cosas no nos salgan como nosotros queremos, eso significa que no dejemos de orar, ¿sí? No dejemos de escuchar a Dios. A veces Dios permite situaciones muy difíciles en nuestra vida. ¿Saben para qué, hermanos? Para hacer que crezcamos. A mí me levantó del lodo. A mí me quitó muchas cosas. ¿Y dónde me tiene ahorita? ¿Sí? ¿Por qué? Porque empecé a creer, empecé cada vez más ser obediente. Y lo importante, y es la palabra que tengo, perseverar en Cristo Jesús. Hermanos, vivimos tiempos donde muchos dicen, yo amo a Dios, pero no necesito ir a la iglesia. Mi relación con Dios es personal, no necesito congregarme, ¿sí? La iglesia tiene muchos errores, ¿para qué voy? Y aunque es cierto que ninguna iglesia es perfecta, pero la Biblia jamás nos dice que un cristiano debe de estar solo, ¿sí? Pero veamos Hebreos 10:25, ¿qué nos dice? Hebreos 10:25. Amén. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Un paréntesis aquí quiero hacer. Dice exhortándonos, ¿sí? No solo los pastores tienen que estar preguntando cómo están las ovejas, ¿sí? Dice exhortándonos, hermanos, y es lo que nos debemos exhortar unos con otros, ¿sí? Cuando alguien deja de congregarse, le hemos enviado algún mensaje que sí, porque ya van varias semanas y no ha llegado a la iglesia, ¿sí? Ni decirle un mensaje, se te extrañó, hermano, ¿por qué no han venido? Pero se lo dejamos al pastor. Ese es trabajo del pastor. Pero la palabra dice exhortándonos. Y nosotros como iglesia tenemos que estar unos con otros exhortándonos. Dios no diseñó al creyente para caminar solo. Un carbón fuera del fuego, donde los otros carbones están encendidos, ¿qué pasa? Se apaga. Una oveja sola del rebaño, ¿qué pasa? Es vulnerable, se la lleva el enemigo, ¿sí? Así un cristiano aislado comienza a enfriarse espiritualmente sin darse cuenta. Un creyente aislado muchas veces termina creyendo solamente lo que él quiere escuchar. Muchos se han alejado más por heridas del resultado de las tormentas, pero también se apartan de Dios. Nuestro enemigo quiere que nos alejemos, que nos aislemos, para que así seamos más fácil para él. ¿Por qué? Porque una persona sola se enfría más rápido. Porque una persona sola se desanima más fácil. Porque una persona sola pierde cobertura espiritual. Porque una persona sola se vuelve vulnerable al engaño.
Sin embargo, a veces no siempre nos saldrá todo como queremos. Saben, hermanos, Jesucristo no solo es el príncipe de paz, también es motivo de conflicto. Cuando estamos en una relación con alguien que no comparte nuestras creencias, llámese un esposo, una esposa, hijos, un jefe, un familiar, un amigo, que no cree en Jesús, ¿sí? Entonces, al pensar cómo actúa Dios en nuestra vida, escuchemos lo que Pablo nos dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, que es el don de Dios que está en ti y en mí. Así que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, o sea, de temor, sino nos dio poder de amor y de dominio propio. Dice esto, es lo que Dios nos ha dado y es parte especial, es lo que deseamos que veamos y es la parte fundamental de este tema. Son solamente 3 y pongamos mucha atención. Lo que sea que estemos enfrentando en este momento, tenemos 3 recursos, hermanos. 3 recursos adecuados que el Señor nos dio para cualquier situación que enfrentemos. Recursos que vienen de Dios, son divinos y que son muy alentadores. ¿Y cuáles son? Escuchen. Le dijo, avívalo, no te desanimes, avívalo. Fíjese lo que Dios le dijo, que nos ha dado estos 3 recursos: poder, amor y dominio propio. Pensemos en esto solamente un momento. ¿Qué clase de poder nos dio Dios? Nos dio el poder del Espíritu Santo, al aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. El Espíritu de Dios vivo viene a nosotros, no solo entre nosotros, viene a sellarnos como hijos de Dios. Así que queda resuelto para siempre. Somos salvos por la eternidad, sino que también nos faculta para llevar una vida consagrada a Dios, en la cual todo creyente tiene en sí el poder y la facultad y la fortaleza para llevar una vida consagrada a Dios. Entonces, cuando vienen los problemas y vienen las dificultades, no lo olvidemos. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Debemos avivar esa verdad, ¿sí? La cual tenemos que encenderla, ¿sí? Saben, hermanos, he pasado momentos en los cuales me he sentido un poco desanimado, pero aprendí hace un par de años que lo primero que debo de hacer, y es lo que hago, no es hablar con alguien. Primero ir a la palabra de Dios para averiguar qué es lo que Él me dice y qué quiere de mí, ¿sí? Dios me prometió, no te dejaré ni te desampararé. Y dijo, y estaré allí para ti y para ustedes. Dios siempre tiene las palabras propicias para decirnos su mensaje. ¿Cuál fue? Aviva tu fuego. Porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, y el poder del Espíritu Santo. Luego dijo, no solo poder, sino también amor. Pensemos en esto. A menudo nos desanimamos y nos sentimos a veces que no somos amados. Quizás porque alguien nos ha maltratado o nos lastimó o por sucesos que pasamos como lo que estaba pasando Timoteo. Cuando la gente se pone en nuestra contra, a veces hasta la misma iglesia, ahora sabemos que si Dios quiere y nos ordena que andemos en su espíritu, tenemos que andar en su espíritu.
El amor de Dios estará en nuestros corazones. Esto fue lo que dijo. Aviva el fuego, ¿sí?, que hay en nosotros. Recordemos quiénes somos. Recordemos lo que tenemos. No solo tenemos el poder de Dios, también tenemos el amor de Dios. Y ese amor es recíproco. Ese amor es el amor de Dios para ti y para mí. Dios nos ama, Timoteo. Así le dijo Pablo. No lo olvides. Recuerda a tu madre y a tu abuela. Recuerda cómo te amaban. Recuerda qué te enseñaban del amor de Dios. Miren, hermanos, podemos soportar casi cualquier cosa si sabemos que Dios nos ama. Quizás a veces sentimos en la vida que a nadie les importamos. Díganme, ¿preferían que le amara el mundo y no Dios? ¿O preferían que le amara Dios y no el mundo? Todos sabemos la respuesta. Amén. Amén. Quizás en ocasiones nos sentimos, ¿sí?, ese amor que nos excluye, ¿sí?, nos aparta, nos ignora. Pero saben, nuestra relación con Dios nunca se hará trizas. Nunca, hermanos. Timoteo le dice, mira, recuérdate de 3 cosas. Tienes el poder de Dios en ti. Tienes su amor, no solo eso, sino a través tiene tu dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y es vivir una vida disciplinada. Dice Dios que nos ha dado el poder, el amor y el dominio propio. ¿Saben lo que es una vida disciplinada? Es una vida ordenada. Y yo en eso estoy luchando. Porque tengo una persona que cada vez no dejaste esto tirado, recoge esto, agarraste esto, ponlo en su lugar. Y eso es parte de la vida disciplinada que tengo que llevar, parte de ese crecimiento que tengo que llevar día a día. ¿Por qué? Porque quiero estar bajo el control de nuestro Dios Padre. La adversidad, las pruebas, los problemas, la discordia, el conflicto, la separación, lo que sea, aún debemos de permanecer firmes en el Señor. Seguimos inamovibles a pesar de la tormenta. ¿Por qué? Porque descansaremos en su poder y el amor de Dios por nosotros, pase lo que pase, aún podemos estar firmes, sea cual sea el sufrimiento. La tormenta que sople en contra de nuestra vida, si nuestra vida es disciplinada, ¿sí?, está entregada a Dios. ¿Sí? Y no nos vamos a tambalear ante la falta de doctrina. ¿Por qué? Por el discernimiento que nos ha dado el Señor. Ese dominio propio nos dice, eso no es bueno para ti. No hagas eso. ¿Sí? Cuando todo a nuestro alrededor colapsa y se desploma y no encontramos respuesta, siempre hay un lugar a donde ir. Y eso es a la palabra de Dios. Confiar en Él. Porque miren, hermanos, Dios afianzará nuestra exposición, Él nos aclarará el camino, nos dará un sentido de confianza, valentía y seguridad que podemos soportar. Todo lo que venga en nuestro camino, si obedecemos a Dios, vamos de ganancia. Entonces, ¿qué le decía Pablo? Timoteo, sé que estás pasando por una tormenta. Le escribió desde la cárcel. Imagínense, desde la cárcel le escribió la carta. ¿Sí? ¿Se imaginan eso? Timoteo lo sabía y lo que estaba pasando. Y estoy seguro que al leer esa carta, su corazón le dio tristeza, pero a la vez alegría. Saber que no estaba solo. Que alguien
se preocupaba por él. Ayer una de las exposiciones que pasaron a dar testimonio, ¿sí? Una chica pasó que decía que ella era foránea, que cuando llegó aquí a Coatzacoalcos no conocía a nadie, y conoció a sus compañeras de trabajo y con esas se refugió. Pero Dios nunca la ha dejado si ella la busca de corazón. Así que, hermanos, hoy sé algo y aprendí algo en este tema, que en cualquier congregación siempre habrá alguno, ¿sí?, que está pasando por tormentas. Quizá sea tormenta en su trabajo, sea tormenta en tu matrimonio, sea tormenta en su noviazgo, en su relación con sus hijos, con sus padres, una tormenta física o una tormenta económica o de salud. Las tormentas vienen de todos lados. Pero, miren, las tormentas tienen muchas fuentes. La respuesta es solo una, y es nuestro Padre Celestial. Mediante su Espíritu Santo, en su amor y en su poder, para actuar con nosotros, para que vivamos arraigados en su palabra. Así que, lo que venga, hermano, lo que venga de aquí en adelante, ¿sí?, es poder, amor y dominio propio. Eso nos va a mantener firmes ante cualquier tempestad. ¿Por qué? Porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo es lo idóneo. Ahora, si no hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador, todo esto que le he platicado no cuenta para nada. Si hemos tratado de vivir en este mundo lleno de conflictos, de pecado, de desobediencia, de rebeldía y todo lo demás sin Cristo, ¿así quieren seguir viviendo? ¿Sí? Así que es momento muy importante y es un momento de un punto de quiebre en nuestras vidas, ¿sí? Es un momento en el cual es una decisión individual, ¿sí? No es que se sientan presionados porque alguien te lo dice, no. Cuando uno acepta a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, es solamente entre Él y uno, ¿sí? Así que Abraham, Cintia, Guillermo, ¿sí?, si no han aceptado a Jesús como su único Salvador, y si en este momento quisieran hacerlo, es momento de que se pongan en cuentas con Él. Y es muy fácil si lo hacemos de una forma sincera. Aceptar a Cristo como nuestro único Salvador o seguir viviendo sin Él. Si aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, la decisión es nuestra. El mundo no cambiará, salvo para empeorar. Si creemos que las cosas mejorarán y que podremos vivir como estamos haciendo, están equivocados. Pecado es pecado. El mundo es vil. El diablo está suelto. Tenemos una esperanza, una seguridad y una paz. Y si queremos esa paz en nuestro corazón, necesitamos tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Su confianza es Él y su obediencia es Él. Es lo que necesitamos. Ahora debemos preguntarnos esto.
Deseo tanto la paz, ¿la necesitamos tanto? ¿Queremos esa paz? Comenzamos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Y cómo hacemos esto? Reconocer que su muerte en la cruz fue el pago de tus pecados y los míos. Pídele que le perdone todos sus pecados y dígale de corazón que ha hecho mal, que lo arruinó todo, que le entrega toda su vida. Pídale que le perdone y que crean en Él. Lo hará con base, no si son buenas obras o lo que merece, sino en lo que Él hizo en la cruz. Y entonces puedo decirle, estoy cansado de vivir así. Quiero paz en mi corazón. Confío que harás por mí ahora lo que prometiste. Prometiste darme tu paz. La acepto. Y observe lo que ocurre en su vida. Y al vivir en obediencia, de aquí en adelante, confiando en Él en cada momento, día a día, su paz es cuestión de elección. Es el regalo que ya no ha sido dado. ¿Sí? Y ese es tener la vida eterna. Es vivir en gracia. La gracia que nos dio aquel que murió por ustedes y por mí. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que intentar producir algo con nuestro esfuerzo, capacidad y talento, ¿sí? Que nunca bastarán. Aunque dijiste que no has dado tu paz, oro para que tu Espíritu hable cada corazón que oiga este mensaje. Que entiendo que no he dicho ni hablado ni declarado algo que no piense, sino es la verdad de la eterna palabra perpetua que Dios nos dejó en la Biblia. De la paz que es un don para que en ti confían y obedezcan. Abraham, Cintia, Guillermo, ¿creen en que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creen que Él murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados? ¿Creen que es nuestro Salvador? En este momento, hermanos, hay una fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque 3 hermanos han aceptado de corazón a Jesús como su Salvador personal. Amén, hermanos, que el Señor lo bendiga. Alabemos al Señor.